Para poder corregir todos estos factores de los que hemos venido hablando, entre los que está el aspecto de justicia, tenemos que controlar y poner una buena cabeza para que esos cambios lleguen hacia abajo. Hemos llegado a un punto de justicia en donde realmente no existe la impartición de justicia, sea por parte de la Procuración, como son las Procuradurías, desde la General de la República, como las estatales, así como los tribunales superiores de justicia, inclusive la Suprema Corte. No puede ser que en un país de 100 millones de habitantes tengamos 11 ministros en la Suprema Corte para atender puros asuntos de constitucionalidad. Entonces tenemos que reformar todo ese sistema para que sea más correcto. Tenemos que atender más la política criminal y buscar no nada más estar haciendo, porque la justicia va muy hermanada con lo que es el sistema penitenciario en cuestión penal. Tenemos que buscar atender las causas precisamente de la criminalidad, y llamo criminalidad o infracciones de la ley, incluso a las cosas de las vías civiles. Cada día hay más incumplimiento. Hay una persona que se mete a una casa rentada y luego no se sale porque sabe que se va a llevar un juicio de 2 o 3 años, protegido por un abogado sin escrúpulos que le solapa y le dice: yo te garantizo 2 años antes de que te salgan y yo te aviso cuando ya te van a lanzar. Entonces eso es injusticia, porque además los presidentes de los tribunales son meras figuras de ornato de acuerdo a las leyes que hay. Se convierten en administradores del presupuesto de un tribunal superior, con la dichosa autonomía en las decisiones y en el actuar de los jueces, de los magistrados. Resulta que un presidente, aunque a veces le llega una queja, pues no es precisamente que dé órdenes, pero sí debe tener las facultades jerárquicas para revisar la actuación de un juez o de un magistrado. Actualmente tenemos que los presidentes de los tribunales son también presidentes del Consejo de la Judicatura, que es el que en un momento dado atiende quejas. Entonces, juez y parte. Si yo me tengo que quejar de un presidente del tribunal, ¿a quién voy? ¿Con él? Entonces tenemos que cambiar toda esa estructura y buscar qué es lo que está causando tantos problemas a ese respecto. Actualmente se vuelve a ser más juzgados, pero nada más se está atajando lo que está causando los males. Todo esto redunda en la educación, al respeto, a la honorabilidad, que la gente cumpla sus compromisos y que no busque al pez pequeño para fastidiarlo. Y que además tenemos que cambiar la justicia en una justicia objetiva. Actualmente, desde el 2008, el presidente Calderón hizo una modificación constitucional para implementar los famosos juicios orales. Primeramente a nivel penal y van permeando a lo civil, a lo mercantil. Sin embargo, yo considero que es un tanto, por críticas de juristas, vemos que es un tanto aberrada esa situación. Por un lado se presume la inocencia y por otro lado se ordena el arraigo de alguien cuando no se tienen suficientes pruebas. Lo que sucede es que ya hay tantos asuntos que están demasiado lentas las atenciones. Los abogados, ministerios públicos, fiscales que están atendiendo ese asunto y jueces no están actuando correctamente. Y se han sentido que tienen el poder en la mano y ellos dicen que un perro es un camión, porque ellos tienen el mando y dicen impugne. Y entonces se lleva años una situación. Entonces tenemos que ser más congruentes y resolver más rápido las cosas. Yo llamo justicia objetiva, un sistema de justicia objetiva en donde se desahoguen más rápido las cosas y se enfoquen al punto toral. Aparte de eso, tenemos que simplificar las leyes, México tiene demasiadas leyes, circulares, decretos y otra serie de normas que lo único que hacen es que propician la corrupción. Actualmente tenemos que hacer leyes nacionales, porque un robo es lo mismo en Querétaro que en Nayarit, que en Sonora. Entonces no tenemos por qué hacer distingos. Tenemos que redefinir también la cuestión de las penalidades en materia del crimen, en materia penal. Todo lo queremos buscar con cadena perpetua, pena de muerte, y esa no es la función. La prisión nunca ha sido la solución desde la época de las mazmorras. No hay reinserción. Antes era readaptación, ahora pomposamente le cambian a reinserción, cuando no hay sistemas de reinserción.
Son sistemas que además castigan a un entorno más amplio, que es las familias. Entra una persona a un proceso y no tiene derecho a fianza o a una caución, ¿y qué sucede? Que se afecta, dejan sin el que provee el sustento a la familia y daña moralmente, psicológicamente y económicamente a un entorno. Luego los sistemas de penitencia. Bueno, esa situación, ¿qué sucede? La ley no dice más que el castigo es la pérdida de la libertad, más no que esa pérdida sea en un lugar de hacinamiento. Tampoco la Constitución dice que sea en un hotel Gran Turismo, pero tampoco debe ser que se vejen los derechos humanos, que se trate a las personas de manera infrahumana, porque todavía de la agresión y el impacto emocional que sufre una persona que ha cometido un delito y es metido a la cárcel, todavía es agredido por los internos, agredido por el sistema de los custodios. Estamos viendo ahorita la corrupción preponderante que hay ahí con las fugas masivas. Entonces tenemos que ver qué causa. Hace un rato mencionaba, una persona que está obteniendo un ingreso adecuado y que está tranquilo, difícilmente va a optar por cometer un delito. Al contrario, va a ser una persona productiva. A la hora que recuperemos los valores, vamos a corregir eso. Entonces tenemos que corregir el sistema de justicia, el sistema de corrupción. No podemos dejar de ser corruptos, según esto. ¿Por qué? Porque igual me llenan de letreros en una calle para que no me estacione. ¿Y qué hago con mi carro? Y me ponen por ahí a un oficial que me dice, pues ahí déjelo un ratito, ¿no? Y deme un dinero. Entonces tenemos que quitar esa cultura de la mordida, la cultura de la corrupción. ¿En base a qué? A la honorabilidad y una educación. Cuando un pueblo es educado, difícilmente delinque. Tenemos países como Inglaterra, en donde los policías únicamente traen una macana, un tolete y no traen armas. Y hay menos índice de delitos. Los hay, pero son menores. Entonces hay que copiar los sistemas de otros países en lo positivo, en lo que nos beneficia. Entonces tenemos que hacer más simples las leyes, más enfocadas a lo que son, que los procesos sean más cortos, que los delitos que son prácticamente patrimoniales se resuelvan fuera de una cárcel. No, al rato vamos a tener que poner un techo en las ciudades, todo va a ser cárcel. Se están haciendo 3 o 4 cárceles más a nivel nacional. No se vale. Tenemos que redimensionar la estructura de la impartición de justicia. ¿Cómo? También sancionando a los jueces que no actúan correctamente. En el derecho azteca se castigaba a un juez con la misma pena que había impuesto si era injusta. Entonces tenemos que poner también sanciones, porque ahora se ríen los jueces. Es un viacrucis acusarlos a ellos, encubrimiento. Digo, muestra basta un botón, ahí está la película Presunto Culpable. Hasta ratificaron al juez. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, no escuchan, tenemos que escuchar a la ciudadanía. ¿Eso quién lo tiene que hacer? La ciudadanía. La ciudadanía es la que manda y la que dicta las leyes a base de los usos y las costumbres. No podemos seguir permitiendo que personas que se dicen la voz del pueblo, los diputados, se pongan a hacer leyes. Por eso las leyes a veces son aberradas y contradictorias. Tenemos que hacer una desvinculación y descentralización de la Suprema Corte en los diferentes estados, porque todo va hasta México. Tenemos que ampliar que la Suprema Corte no nomás vigile situaciones de constitucionalidad, porque cuando una sentencia es mala, está siendo inconstitucional. Entonces hay que buscar esa perspectiva. Y además tenemos que evitar que se llegue hasta esos extremos. Yo cuando empecé a litigar, se llegaba a la apelación y difícilmente se llegaba al amparo. Ahora es por regla. Es tribunal de confirmaciones en lugar de apelaciones. Se va al amparo y ya encontramos muchas deficiencias en jueces de distrito, en magistrados de circuito, en los colegiados. Entonces, todas las leyes ya datan de mucho tiempo y nada más se vienen parchando, que luego crea contradicciones en ellas mismas. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es unificar la ley a nivel nacional en todos los tipos de leyes. Y luego actualizarlas. La Ley Federal del Trabajo data 1942 aproximadamente. Entonces, ya no se adecúa a los tiempos modernos.
Entonces tenemos que buscar con estas leyes, con esta justicia, darle también más certeza, por ejemplo, en este caso a los patrones, con una buena ley federal, y a los trabajadores en su permanencia de trabajo. Entonces tenemos que hacer dignificación de los impartidores de justicia, que se sientan bien por impartir la justicia y que realmente, como decía Ulpiano, darle a cada quien lo suyo, como es una norma aquí, un dicho de Querétaro, los tribunales. La justicia es dar a cada quien lo suyo. Eso es lo que verdaderamente tenemos que hacer para que la gente vuelva a recuperar la confianza, la fe y el respeto en las instituciones. La gente aquí no, en México en general, no acude a hacer denuncia, no demanda. Realmente se tramitan el 5, el 7% de los casos verdaderamente. ¿Por qué? Porque es muy costoso, porque es muy engorroso y las personas prefieren dar por perdido lo que les tocó que enfrascarse en eso. Entonces, ese sería mi panorama muy, muy breve para poder corregir el sistema de justicia.